Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Continuamos repasando lo que nos ha dejado este último año entre las diferentes marcas. Y hoy quiero ver contigo el caso de Microsoft. Un caso que creo que empezó en lo más alto, pero que poco a poco pues fue perdiendo fuelle. Incluso creo que al final les adelantaron por la derecha. Ahora, la parte que está fuera de todo tipo de dudas es que creo que ha sido un año súper importante para Windows. Porque creo que este año ha cambiado de tal manera que nunca va a volver a ser igual. En fin, en este vídeo vamos a repasar todo esto y también lo que esperamos de cara al año 2024. Así que dicho esto, vamos a meter la intro y arrancamos. Y es que hay que recordar que 2023 empezó con la aparición de la inteligencia artificial, en concreto con la aparición de ChatGPT y ese bot conversacional que creo que nos dejó a todos alucinados. De hecho, el propio Microsoft no tardó mucho tiempo en hacerse con sus servicios para implementarlo en sus diferentes plataformas. Seguramente te acordarás de la aparición de Bing Chat, que nos ofrecía una experiencia muy parecida a la que ya conocíamos de ChatGPT, pero que en este caso se combinaba con el buscador del fabricante. Por otro lado, vimos cómo sus planes iban mucho más allá, porque digamos que no solamente se querían quedar en su buscador, sino que también llevaron esta función directamente a los teléfonos móviles a través de una aplicación. Además, también prometieron que ChatGPT iba a llegar a otro tipo de aplicaciones y también de plataformas. Por ejemplo, aterrizó también en Microsoft Edge, es decir, su navegador web, y por otro lado también nos lo encontramos en plataformas como Skype, en los cuales pues básicamente era un contacto al cual le podías hacer todo tipo de consultas que pasasen por la cabeza. Y es que, si bien es cierto que 2023 empezó muy bien para Microsoft, hay que decir que esto era solamente el principio, porque sin esperar mucho tiempo, en el mes de marzo nos empezamos a encontrar un montón de novedades. Algunas de ellas iban a estar vinculadas con la inteligencia artificial, pero otras tantas iban a ser actualizaciones que iban a llegar a Windows 11. Y es que en este punto fue cuando aterrizó el segundo de los momentos, que vendría a ser la primera de las grandes actualizaciones que llegarían en 2023. Aquí por un lado nos íbamos a encontrar ciertas mejoras que iban a afectar a la barra de tareas, sobre todo si utilizabas el modo tablet. También nos íbamos a encontrar que el explorador de archivos iba a contar con nuevas funciones y también nuevas características. Y por último, y no por ello menos importante, también nos encontrábamos mejoras de cara a los widgets. En concreto, iban a ser compatibles con las aplicaciones de terceros. Pero como ya te podrás imaginar, pues la cosa no iba a quedar solamente aquí. Y es que, como te estaba comentando anteriormente, había otras tantas novedades que iban a estar fuertemente relacionadas con la inteligencia artificial. Por ejemplo, de cara a Windows 11 nos encontramos la integración de Bing Chat, que básicamente nos daba un acceso directo a la plataforma desde el sistema operativo en cuestión. También iba a aterrizar Copilot, en este caso al paquete Office, que podríamos decir que eran un conjunto de herramientas basadas en inteligencia artificial que se iban a integrar dentro de esta suite ofimática. Por ejemplo, teníamos casos como el de Microsoft Word, en los cuales íbamos a contar con una especie de asistente que nos iba a ayudar a elaborar textos y también a hacer todo tipo de resúmenes. Otro de los casos que creo que es bastante significativo era el de PowerPoint, porque aquí nos encontrábamos que no solamente iba a ser capaz de hacer presentaciones, sino también ser capaz de generar todo tipo de imágenes basados en inteligencia artificial. Y esto precisamente me lleva a la última de las novedades que nos encontramos en marzo, que era esa herramienta para crear imágenes que estaba basada en DALL-E, una de esas inteligencias artificiales que también lo había petado fuertemente entre los diferentes usuarios. Aquí básicamente lo que nos íbamos a encontrar es que repetían la misma jugada que habían hecho con ChatGPT, y es que habían adaptado esta inteligencia artificial para integrarla en sus plataformas y sus servicios. La cosa parecía que no podía ir a más, y es que con todas las novedades que Microsoft había presentado, parecía que la inteligencia artificial no tenía mucho más recorrido. Bueno, pues resulta que la cosa no fue así, porque de repente llegamos al mes de mayo y nos empezamos a encontrar más novedades y más cambios. Por un lado estaba a punto de llegar el tercero de los momentos, lo que vendría a ser la segunda de las grandes actualizaciones que llegaría en 2023. Y aquí, como ya te podrás imaginar y como pasaba en el caso anterior, nos empezamos a encontrar muchos cambios en Windows 11. Pero la parte más interesante de este mes de mayo fue el evento de presentación que Microsoft celebró, en concreto el Microsoft Build 2023. Y aquí, como ya te podrás imaginar, pues llegaron aún más novedades. Por un lado se anunció lo que iba a ser Windows 11 23H2, que en este caso más que una actualización era un salto generacional, algo muy parecido a lo que supondría pasar a la última versión de Android que ha sido lanzada por Google. El caso y lo que importa es que con esta nueva actualización nos íbamos a encontrar que Windows 11 iba a cambiar de tal forma que iba a ser totalmente irreconocible. Por ejemplo, nos íbamos a encontrar que algunos de los rumores que veníamos arrastrando durante los últimos meses se confirmaban de forma definitiva. Con esto me refiero, por ejemplo, al rediseño del explorador
explorador de archivos. También nos íbamos a encontrar que algunas aplicaciones fundamentales como el Store de Microsoft iba a contar con nuevas funciones basadas en inteligencia artificial. Pero sin duda alguna, el cambio más importante y más relevante de todos era la llegada de Copilot al sistema operativo en cuestión. Y aquí nos íbamos a encontrar que todas las funciones, todas las características y todo lo que habíamos visto en los meses previos se integraban directamente en el sistema operativo. Es decir, que a nivel de funciones, de características y de todo lo que podías hacer, era una auténtica locura. De hecho, es que no solamente te servía para resolver todo tipo de consultas o de dudas, sino que en este caso se integraba con el sistema operativo de tal manera que era capaz de hacer cambios en los ajustes, utilizar aplicaciones de terceros y muchas más herramientas que la verdad que nos dejaron con la boca abierta. Pero para la llegada de esta nueva actualización había que esperar a después del verano. Aún así, Microsoft tuvo tiempo para celebrar otro evento más, en este caso el Inspire 2023. Y este evento, aunque es cierto que también está orientado al tema del software, está mucho más destinado a desarrolladores. Aún así, te comentaré que también tuvimos oportunidad de ver algunas de las novedades que estaban a punto de llegar. Por ejemplo, en el caso de Bing Chat, ganaba la función de reconocimiento de imágenes, y por tanto, pues podías utilizar cualquier imagen que tuvieses para hacer todo tipo de consultas. También nos encontrábamos que Copilot seguía llegando a más servicios y a más plataformas, en concreto a Microsoft 365, que es la plataforma en la nube del fabricante en cuestión. Y por último nos encontramos una alianza que era bastante inesperada, en este caso la alianza con Meta, que servía para desarrollar otro modelo de inteligencia artificial llamado Llama 2. Con esto llegamos al último tramo del año, y como ya te podrás imaginar, estuvo fuertemente marcado por el lanzamiento de la gran actualización de 2023, en este caso Windows 11 23H2. Y como ya sabrás, pues fue una actualización que nos dejó luces y sombras, es decir, por un lado aterrizaron multitud de cambios que Microsoft nos había enseñado previamente. Por ejemplo, por fin llegaba el rediseño del explorador de archivos, o también llegaban otros rediseños que no esperábamos, como podría ser el del menú de ajustes. Incluso contábamos con nuevas aplicaciones como Windows Backup o incluso DevDrive. Pero la parte que no fue tan positiva fue la llegada de Copilot, porque si bien es cierto que por fin la inteligencia artificial se integraba en su sistema operativo, resultó que estaba limitada a ciertas regiones, y regiones como Europa se quedaron sin poder disfrutar de esta nueva herramienta. Hay que decir que todo esto debería de ser un problema temporal, y que tarde o temprano pues tendría que acabar llegando a todos los mercados. Aún así, yo por lo menos me quedé con una sensación bastante agridulce, porque digamos que una de las características más esperadas de esta actualización resultaba que no llegaba para todos los usuarios. Pero bueno, el caso y lo que importa es que antes de cerrar 2023, hubo tiempo para un par de noticias que eran de lo más interesante. La primera de ellas afectaba a Windows 12 y su posible llegada en 2024, que parecía algo prácticamente confirmado. En concreto, en este caso fue el CFO de Intel, que entre una conversación y otra había dejado entender que tarde o temprano llegará una nueva versión del sistema operativo de Microsoft. Por otro lado, también nos encontramos un par de noticias que afectaban a Windows 10. Hay que decir que una de ellas es muy positiva y la segunda de ellas no lo es tanto. La primera de ellas nos confirmaba la llegada de nuevas características a Windows 10. Por un lado, nos íbamos a encontrar nuevas aplicaciones como Windows Backup, pero la sorpresa que nadie se esperaba era la llegada de Copilot a esta versión del sistema operativo. La segunda de las noticias confirmaba una parte que ya sabíamos que era el fin de vida del sistema operativo, con una parte que fue también bastante inesperada, que era ese nuevo programa de actualizaciones extendidas que iban a lanzar para Windows 10 una vez hubiese finalizado su soporte. Si bien es cierto que esto así de primeras, pues oye, puede sonar muy bien, hay que decir que este programa de actualizaciones iba a tener un modelo de suscripción, es decir, que para poder seguir utilizando Windows 10 ibas a tener que pagar de forma anual. Y esto sería más o menos todo lo relevante que ha pasado con Microsoft en 2023. Como te comentaba al principio del vídeo, creo que el año lo empezaron con mucha fuerza, pero poco a poco pues han ido perdiendo fuelle, sobre todo en lo relativo a la inteligencia artificial. Con esto no te quiero decir que haya sido mal año, es decir, todo lo contrario. Creo que les ha servido para consolidar Windows 11 y además para integrar multitud de funciones basadas en IA y además con cierto sentido para los usuarios. Ahora, como ya te podrás imaginar, de cara a 2024, yo creo que todos los cambios que vamos a ver van a ir en esta línea, es decir, en más novedades y en más prestaciones relacionadas con la inteligencia artificial. Otro de los apartados que te comentaba al principio del vídeo es que tengo la sensación de que conforme ha ido pasando el año les han ido comiendo la tostada, sobre todo con el caso de Google, el cual pues no solamente parece haber hecho una apuesta bastante parecida, sino que creo que ha sido capaz de innovar mucho más allá entre sus diferentes plataformas. Yo por lo menos si tuviese que elegir, en este caso me quedaría con todas las novedades que Google nos ha presentado antes que con las
las novedades que nos ha presentado Microsoft. Pero bueno, eso es solamente mi opinión. Ahora lo que quiero saber es qué opinas tú de lo que ha sido este año 2023 para Microsoft. Porque a lo mejor estás de acuerdo conmigo y crees que empezaron muy bien, pero que lo podrían haber terminado algo mejor. O por el lado contrario, pues oye, piensas que lo han hecho perfecto y que todas las novedades que han lanzado tenían sentido y realmente crees que te están cambiando la vida. En fin, ya sabes que sea cual sea tu opinión, pues como siempre, me la puedes dejar en los comentarios y también en las redes sociales. Y con esto pues damos por terminado el repaso de Microsoft en 2023. Ahora simplemente quería comentarte lo de todos los días, que espero que te haya gustado el vídeo, pero sobre todo que te haya sido útil. Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas.